Muchas gracias, una muy buena presentación ahí. A ver. Puse palabras extrañas en el título, por supuesto dinosaurios primero, porque es lo que atrae, es lo que queremos, digamos, es lo pop de la paleontología. Si uno piensa en paleontología, dinosaurios es lo que popularmente se viene a la mente. Y puse otros nombres, uno un poco más conocido, gonfoterios, que son elefantes primitivos que vivieron en América del Sur, y los mesotéridos, que son completamente, estoy segura, desconocidos, excepto por algunos que vienen del laboratorio de paleontología y que están aquí en esta exposición. Los voy a llevar un viaje al pasado. Este viaje al pasado va a comenzar en Chile y con una visión en Chile. Este es nuestro planeta Tierra. Un pitito. Este es el planeta Tierra. Estamos en este mundo que tiene agua, tiene continentes, tiene diferentes climas, y en este lugar es donde vivimos y se ha desarrollado toda la historia de la vida en la Tierra que conocemos. Hace 600 millones de años atrás, el planeta lucía de una forma muy diferente. Un casquete polar muy grande hacia el sur, y luego la distribución de cosas que no parecen continentes, no los que reconozcamos hoy en día, ¿cierto? Después va cambiando y se va redistribuyendo. Hace 600 millones de años atrás no había vida sobre los continentes, no habían árboles, no habían plantas. Haciendo clic sobre la diapositiva. Eso, 600 millones de años atrás, un planeta en donde la vida estaba dentro del mar y no sobre los continentes. Luego hay ciertas fragmentaciones, hay un movimiento de cada una de las masas continentales que nosotros conocemos muy bien, que se mueven por los terremotos y toda esta dinámica terrestre que está formando las montañas, el istmo y las distintas geografías. Ahí se empieza a poner un poco más verde, y es porque la colonización de las plantas empieza a tomar esta superficie expuesta, casquetes polares de nuevo. Luego empieza a formarse un poco algo más conocido con una masa completa en donde las especies se podían distribuir en todo el planeta, y luego se empiezan a fragmentar para llegar, miren, 170 millones de años, ya uno empieza a configurar, 150, un poco la estructura de los planetas que se nos hace más familiar. América del Sur, mano izquierda, mano derecha, África, con algunos mares continentales, haciendo que el clima sea mucho más homogéneo, y muchos cambios topográficos, climáticos, de corrientes, de la distribución de las especies, y todo esto lo hemos heredado nosotros. Hoy en día ya se fueron las glaciaciones, estos casquetes polares que se fueron, y en el presente tenemos una distribución con algunos desiertos, otros lugares como la selva del Amazonas, muy verde, y es el reflejo de toda esta historia que ha ocurrido desde hace muchos millones de años. Los voy a llevar al pasado, ¿ya? Este es un viaje que hacemos los paleontólogos todo el tiempo, porque nos imaginamos cómo es este pasado que está tratando de develar por qué estamos aquí, por qué somos como somos, y simplemente la pregunta más básica del ser humano: ¿para qué estamos acá? La vida deja su registro de las rocas desde hace más de 4.000 millones de años. Miren, 9 ceros, es enorme. Si estos fueran millones de dólares, tendríamos mucha plata, ¿cierto? Mucho. ¿Qué nos compraríamos? Yates, casas, viajaríamos por todo el mundo. Yo pondría museos de historia natural en todo lo largo de Chile, así que si alguien me quiere
que es mi introducción para que entiendan cómo nosotros vamos leyendo este pasado. Y ocupamos una herramienta esencial, muy tecnológica, que es la pala. Vamos cavando. Cavamos esta historia para poder rescatar estos restos que nos están indicando cómo era la vida en el pasado. La vida está grabada en la capa de la tierra y en la profundidad es nuestro libro que estamos leyendo día a día en nuestro laboratorio, en el terreno, cavando, ensuciándose, yendo a ver qué es lo que tiene nuestro planeta Tierra para contarnos. La paleontología estudia los fósiles. ¿Qué son los fósiles? El vestigio de la vida antigua. Los vestigios pueden ser de diversas formas. Pueden ser los esqueletos de los dinosaurios, pueden ser las huellas de los pasos, las caminatas, pueden ser nidos, hasta las fecas, los huevos, las caparazones, las impresiones de pluma, de hojas, de polen, etc. Todo lo que se nos ocurra de origen orgánico que ha venido de toda esta evolución de la vida es lo que podemos nosotros estudiar como paleontólogos, y esos son los fósiles. La pregunta clásica. Paleontología muchas veces se confunde con otra ciencia. ¿Cultura humana? Paleontólogos no. ¿Ya? Los arqueólogos son los que están estudiando las pirámides, las momias y todas esas cosas. Así que no recibo preguntas que tengan que ver con las momias de Chinchorro o todo tiempos alfareros o los líticos. Yo esas cosas como paleontóloga sé muy poco, algo general como quizás todos ustedes. Nosotros entonces vemos los vestigios de la vida antigua que se ha producido de forma natural, que no tienen que ver con nuestra cultura humana. Entonces, no arqueología, ahí tenía una cruz, estoy muy fea. La fosilización. ¿Cómo diablos es que queda esto grabado en las rocas? De hecho, desde 1700 era una de las dudas más grandes porque parecía una conversión química como si fuera magia. ¿Ya? ¿Cómo yo convierto algo en roca? Ya está en tiempos bíblicos, se hablaba de convertirse en sal, ¿cierto? Hay historias sobre esto. Pero químicamente es un proceso que ocurre cuando el cuerpo de este organismo está enterrado en la tierra y el agua hace una dilución que va transportando los elementos desde la tierra hacia el cuerpo de ese animal y desde el cuerpo del animal hacia la tierra, y así hay un intercambio químico. En ese intercambio químico hay disolución, hay presión, hay temperatura y hay nueva combinación de minerales que hace que se preserven las formas. Quizá no la química original, pero está en la forma. Uno puede ver hasta las células de los huesos, de las plantas, las nervaduras, las cosas más finas grabadas, porque hay una sustitución hasta molécula por molécula de los organismos vivos. Es tanto el detalle que esto no puede ser magia. O sea, es química y se ha hecho en laboratorio, etcétera, es ciencia, ¿cierto? Esa es la fosilización. ¿Y cómo ocurre normalmente? Un poco un cadáver que puede quedar tapadito, ¿cierto? Por un río, queda en un lecho, ahí se ve cómo se inunda y se empieza a tapar con sedimento de a poco. Queda, además, pueden haber más capas de tierra que lo que hacen es que haya mayor presión, mayor temperatura, porque las capas de arriba van apretando y van facilitando este intercambio químico entre la roca y lo que era un organismo. Y luego, por distintos eventos, puede irse destapando. La erosión, la tectónica con los terremotos que arman grietas, los mismos ríos van lavando los valles y van destapando. Y cuando se destapa, hay alguien que lo puede identificar y empieza a excavar. Y ahí está nuestra pala, nuestro super arma tecnológica para reconstruir, para hacer este viaje al pasado. ¿Los vasos?
Es muy difícil imaginarse este tiempo. Yo le hablaba ya de 4.000 millones de dólares. El tiempo es plata, ¿cierto? Pero es mucho más fácil ver la proporción de este tiempo con nuestras propias medidas de nuestro cuerpo. Si nosotros tenemos el brazo, ¿cierto? Desde el codo hasta la mano, la mayor parte del tiempo, eso que aparece en amarillo ahí, es el eón proterozoico, hasta casi la base de los dedos. Ese proterozoico es donde evolucionan la mayor parte de los unicelulares. Eucariotas ya tienen núcleo, o sea, las cianobacterias, eso no tiene núcleo, pero otras, la ameba, y los biólogos ahí me darán más ejemplos. Todos los unicelulares reinaron en la Tierra y han dejado sus vestigios durante los primeros 1.400 millones de años de esta historia de la vida en la Tierra que tengo acá. El eón fanerozoico, fanero significa visible, ya todo lo visible es lo multicelular. Cuando ya empiezan los grandes artrópodos, que son los insectos, nuestros antepasados que tenían notocorda, o sea, el origen de los vertebrados viene de esa parte, moluscos, corales, vienen del eón fanerozoico, y que es donde ocurre toda la diversidad de vida que fácilmente podemos ver sobre la Tierra. Ese cambio se ve en el cámbrico, y ahí están los pluricelulares, estos organismos grandes que ya no necesitamos microscopios para verlos. Entonces, recién en el último parte de nuestra mano, ahí están los unicelulares con ejemplos. En el proterozoico están los estromatolitos, que son capitas de seres que son muy pegajosos, son células pegajosas y que pegan granitos, y por eso han quedado preservadas en el tiempo. Y otros organismos que cada vez van siendo más complejos. Hasta llegar, miren cómo pongo los dinosaurios ahí, que es un salto gigante entre una célula, un organismo bastante sencillo, entre comillas, hasta un vertebrado mucho más grande, carnívoro, que ocurre en la mitad de nuestro dedo, ¿ya? Y nosotros estamos ahí en la uña, recién en este último lugar de esta proporción de la historia de la vida en la Tierra. Hoy día les voy a hablar de Chilesaurus, que es un dinosaurio chileno, así que para que conozcamos las cosas que tenemos en nuestro país, que tiene 150 millones de años, de Caragua tipoterium. Y esto en la noche traten de pronunciarlo porque va a haber prueba después. Caragua tipoterium, ¿ya? Tiene 11 millones de años, fue parte de un proyecto que continúa desarrollándose, y en el laboratorio todos se saben el nombre, por supuesto. Y otro, el Nothiomastodon, que también se llamaba Stegomastodon o Bonfoterio, que vivió aquí en nuestro país hasta hace 10.000 años, y hay vestigios en Osorno, muy cerca de acá, que han cobrado gran relevancia y van a seguir escuchando sobre ese sitio. Pero no les voy a adelantar mucho por ahora. Vamos a empezar con el dinosaurio. La historia más antigua, 150 millones de años, viene de la región de Aysén, el extremo más austral de nuestro país. Y vamos a hablar de los mesoterios, que vienen completamente al otro extremo, cerca de Arica, ya en el desierto de Atacama, y los bonfoterios que vienen de Osorno. Así que tenemos un muestreo aquí de distintas especies que nos están hablando de la historia de nuestro país en el pasado, en este viaje que los voy a llevar. Me quedo con el dinosaurio, y el dinosaurio es bien pequeñito, ¿ya? No todos los dinosaurios son grandes, y habría sido la mascota ideal que habría tenido yo si todavía existieran, ¿cierto? Tiene 1,20 m, o sea, de altura en realidad me llegaría como yo, ¿ya? Es como un perro grandecito, ¿ya? Sería entretenido, ¿cierto? Es herbívoro,
cero drama, ya uno le puede dar semillita, no hay problema, no va a atacar, creemos. Hace 150 millones de años, volviendo a este mapa que les mostré desde un principio, la Tierra se veía bien diferente. América del Sur, a la izquierda ahí, aparece con agua cerca del Amazonas. África, a mano derecha, ahí con una mascada también. Están todos mucho más juntos, entonces podría haber migración de las especies de un continente a otro. Se ve muy verde también. Tiene que haber habido mucha vegetación en ese tiempo para soportar una fauna que fue realmente muy grande, consumidores de vegetación profesionales que pudieron vivir en este planeta con tanta riqueza de productores primarios que son las plantas. Entonces el chilesauro está en este contexto en donde Pangea, que decimos que significa toda la Tierra, comienza a fraccionarse, o sea, empieza a separarse, a tener la estructura como hoy en día, pero le falta bastante. Ahí está Chile Chico, hoy en día glaciares, unos lagos, está todo muy fragmentado. Es nuestro equivalente al Jurassic Park chileno, porque ahí es donde vienen los dinosaurios jurásicos que tenemos y que es en las cercanías de Chile Chico. De esos 150 millones de años es el Jurásico, en el Mesozoico. En el Jurásico, América del Sur se veía de forma muy diferente. Yo cuando camino por los distintos lugares y de repente me van a ver así que no saludo y eso, es porque yo no camino en el aquí y el ahora, muchas veces, sino que camino en el pasado, estoy ahí. ¿Entienden? Entonces, es otro... Entonces, en vez de ver gente, porque no existía la gente en ese tiempo, veo las cuencas en donde estaban inundadas con agua y había plesiosaurios, ¿ya? Ictiosaurios en estos cuentos. Era realmente los reptiles marinos los que estaban viviendo en estos mares, que eran mucho más cálidos porque están sobre el continente, entonces es menos profundo que el océano. No existían para nada esos glaciares que existen hoy en día, y algunas montañas que hoy día no son muy grandes, como el masivo del Deseado, que hoy en día no son tan importantes como la cordillera de los Andes, que en ese tiempo no existía. La cordillera de los Andes es bastante reciente. Entonces, chilesaurios vienen de ahí. Chilesaurus, ese es el material, es la misma figura de la publicación que salió hace un par de años atrás, y son varios especímenes. Este es uno de ellos que tiene la mayor cantidad de piezas, digamos, del mismo animal y que ha sido muy bien preservado. Están huesos de la cadera, las vértebras, las patas, y que los paleontólogos los estudiamos para saber cómo vivía. Queremos transportarnos a este pasado. Está en un momento en donde hay mucha subdivisión de este continente, América del Sur, entonces es una especie muy especial. Y ya les voy a explicar un poquito por qué. Este animal tiene una anatomía, una estructura ósea, los huesos son muy llamativos porque tiene una combinación de características que nosotros las atribuiríamos a distintos dinosaurios, pero dinosaurios muy diferentes. Y ha sido una de las bases para que la organización de los dinosaurios se desorganice, ¿ya? Se pierde toda la coherencia, porque la interpretación clásica es que habían tres tipos de dinosaurios. Los ornitisquios, como el Triceratops con cuernos, que es como bien famoso, pues hay otros ejemplos, como el estegosaurio, que tiene placas en la espalda, o el iguanodón, etc. Todo un grupo, ahí está representado por el Triceratops. Y luego, ornitisquia significa cadera de ave, ¿ya?
cadera de ave. ¿Por qué tienen el pubis retraído hacia atrás? El pubis es un hueso de la cadera que tiene una forma como tienen las aves hoy en día. En cambio, los saurisquios, sauro, viene de reptil, y tienen entonces cadera de reptil. Y los reptiles tienen la cadera con un huesito, el pubis, hacia adelante. ¿Ya? Y de esa forma se clasificaron clásicamente. Ahora, con Chilesauro, esto ya no tiene sentido porque tiene la cadera hacia atrás. No, lo voy a tener que mostrar con esto, traté de hacerlo sin mostrar, pero aquí se ve hacia atrás. Estos son los huesitos, este es el pubis, el isquium, y ese es el hueso, el ilium, que es el de la cadera. El pubis, el isquium, el ilium, son tres huesos que conforman la cadera. En humanos se fusiona, entonces uno solo. Y esto se parece al de las aves, a pesar de que es del otro grupo que se supone que debería tener cadera de reptil. ¿Ya? Bueno, nadie entendía nada. Espero ustedes sí, algo. Y se reinterpreta dejando juntos a los de cadera de antes que las de ave con las de saurisquio. O sea, quedó la embarrada con Chilesauro. ¿Ya? Porque la evidencia estaba dando tanta fuerza de que en realidad la morfología de la cadera no era tan importante. Porque eso tiene que ver con qué comemos. Si somos herbívoros, necesitamos mayor espacio del estómago, entonces se tira ese hueso para atrás para dar más espacio. ¿Ya? Así de simple. Entonces, adaptación y no herencia, que es lo que vemos aquí en los árboles. En fin, los pies son bien interesantes porque estos tienen 4 dígitos en los pies. Si ven, aquí, bueno, ahí aparece 1, 2, 3, 4, el número romano, está en 2 posiciones. Y estos pies son muy extraños porque deberíamos tener un pie muy similar de 3 dedos como el de las gallinas y no con 4 dedos tan grandes. ¿Ya? Eso también es extraño. Tengo un estudiante que está aquí presente que hizo este modelo, Oscar Finterbusch, y vemos que en realidad la forma de moverse es de un rango de movimiento impresionante, que eso no se ve en muchos de los ornitisquios de estos otros, algunos dinosaurios, y hay otros en que sí se ve. Entonces estamos recién averiguando cómo este pie podría darnos más indicaciones de cómo encontramos a Chilesaurus en el registro. A partir de este modelo, cuando uno sabe cómo se mueven los pies, uno puede interpretar cuál sería la huella que podría formar. Porque hago el movimiento y trato de ver de qué forma lleno esto con lo que es la garra, los músculos, los cojinetes, y hacer una interpretación de qué huella es. Resulta que en Chile hay un solo lugar en donde se encuentra el Chilesaurus, pero lugares con huellas de dinosaurio del Jurásico superior hay muchos en el país. Y ya les voy a presentar solamente 2 lugares, pero hay como 7 u 8 que son formaciones completas. De hecho, de Chacarilla está Chacarilla, Manis y Puca, y me faltan un par más. En Calama hay 2 lugares también. Tenemos cerca de Santiago, en Lo Valdés, está también Termas del Flaco en la 6ª región, en la región de O'Higgins. O sea, hay mucho más registro de los pasos de los dinosaurios que de los huesos de Chilosaurus. Entonces, una de las ideas que tenemos con la tesis esta de magíster es tratar de buscar en el registro qué chilesaurios podrían estar dejando, si los chilesaurios podrían estar dejando huellas. De hecho, esa en la 2, que es una publicación de hace un tiempo atrás, estamos encontrando huellas que tienen marcas de este 4º dígito.
así tal cual como esperamos en Chilesaurus. Que la morfología es diferente, habrá que discutirlo, habrá que ver si realmente es este grupo o pertenece a otro, pero estamos tratando de ajustar la información para poder comparar. Y esa es una de las riquezas de esto, en que uno tiene que tener una amplia imaginación y ir a terreno a colectar los datos, además hacer modelos computacionales y mezclar toda la ciencia posible para averiguar estas cosas. Un respiro. Yo creo que sí podemos dar como... me interesaría saber si se entendió bien o si no, lo explico de nuevo, porque eso es... Yo sé que fue un poco rápido ahí, ¿no? Damos unos 5 minutitos. ¿No? ¿O sigo? ¿Sigue? Bien. Ya. Entonces, vamos a cambiar el tema completamente. Mesoterio. Este es uno nuevo. Tiene 11 millones de años, son 140 millones de años menos que Chilesaurus, o sea, un salto enorme en el tiempo. Uno podría haber tenido una mascota también, correr al lado de estos Caraguatipotherium. Son peluditos, son mamíferos, así que a lo mejor eran más peludos y bastante tiernos. Así que de mascota también podría haber sido. Lástima que se extinguió. Viene del norte de Chile. En ese tiempo ya los continentes se ven como hoy en día. Pero hay una temperatura mucho más alta. Y cuando uno trata de hacer la reconstrucción climática de hacia dónde vamos hoy en día con este calentamiento global, piensa en el Mioceno. Porque en ese momento las temperaturas estaban mucho más altas que lo que hoy en día estamos viviendo en el planeta Tierra. Ahí se origina la corriente circumpolar, o sea, es lo que finalmente, o un poquito antes, eso, es lo que origina el congelamiento de la Antártica. Y entonces todas las condiciones de glaciaciones y todo está siendo facilitado por esta fase en donde se levantan los Andes y se originan las corrientes. Y ahí vivía nuestro Caraguatipotherium en todo este cambio climático, que bueno, el clima siempre ha cambiado, así que es parte de la dinámica. Viene de un linaje extinto. Muchos no habrán visto... quizás en alguna película, ahí está la Macrauquenia, con trompita. Quizás del Ice Age, de la era del hielo, hay algunas en donde aparece. Son fauna que existió sola y exclusivamente aquí en América del Sur. Y algunos parecen chanchos, y algunos parecen caballos, y algunos parecen liebres, y algunos parecen hipopótamos. Pero no están emparentados. Es una línea, es como decir que todo África, la fauna de África, con los elefantes, los chitas, los ñus, las cebras, etcétera, jirafas y todo eso, se extinguiera. Y solamente los encontrábamos como fósiles. Esos son los no tubulados. O sea, tenemos nosotros aquí, en América del Sur, una diversidad de fauna que no es para nada, que no es igual a ninguna, a la europea. O sea, no van a ver programas de Discovery Channel de esto, no van a ver muchas películas ni nada, porque es de nosotros, de aquí solamente. Entonces somos nosotros los que tenemos que estudiarlo, ¿ya? El Caraguatipotherium está emparentado a ese que parece liebre ahí, que está en el cuadro rojo. Protipotherium. Hay más nombres raros. Nosotros, como es anatomía y muchas especies, necesitamos los nombres para describir, porque hay tanta diversidad que uno tiene que generar nombres para poder saber a qué se está dirigiendo.
Ahí con el cuadro está Toxodon. Ese es pariente también del Caraguatipotherium, de los mesotéridos, y está emparentado más, digamos, parecido a los caballos, ¿ya? Pero es una línea que evolucionó mucho antes y que siguió su propio curso. Los mesotéridos son otra gama muy grande. Ahí está, bueno, de los caballos. Y Caraguatipotherium está ahí, dentro de los mesotéridos. O sea, hay muchos fósiles. Yo les voy a hablar de un solo ejemplo, pero hay decenas y decenas, y de cada uno de esos hay varios especímenes. Entonces hay una cantidad de material que es abismante de cada uno de estos animales y, por supuesto, muy pocos museos o lugares en donde los podamos ver aquí en Chile. En Argentina hay algunos, así que esperemos que cambiemos eso aquí y nosotros copiemos los buenos ejemplos. Ese es Caraguatipotherium con la boca abierta, fascinado de estar mostrando sus dientes aquí. Parece como un roedor, tiene unos dientes así incisivos, que son los de adelante, bien prominentes. Ahí están los ojos, la mandíbula. Es bien extraño, ¿eh? Él viene del interior de Arica, de Caragua, porque se llama Caraguatipotherium. Le pusieron el nombre en relación al lugar en donde lo encontraron. Y en ese tiempo el altiplano se estaba elevando. Uno de los últimos pulsos del altiplano fue hace 11 millones de años. Ahí está el altiplano, un poco hacia Bolivia, ahí está Arica, Tacna, si se ubican bien al norte del país. Esa es la cuenca de Copaquilla, que se origina con distintos eventos geológicos, ahí anticlinal de Oxaya, etcétera, el cordón, pero esa cuenca es la que se rellena, la depresión de Copaquilla, con los sedimentos en donde se empezaron a preservar los Caraguatipotherium. Son completamente desconocidos porque no existe ningún pariente vivo hoy en día, ninguno. Entonces uno lo que trata de hacer es tratar de compararlos con lo que conoce, ¿ya? Eso es uniformitarismo, o sea, uno trata de ver qué es lo que hay ahora y dice, ¿se parece a este? ¿Se parece al caballo? Resulta que en cierta forma sí. Los dientes de los caballos crecen continuamente, ¿ya? Eso es una condición que se llama ipsilodonta, ¿ya? Crecen todo el tiempo, no como nosotros, que lamentablemente, digamos, sería bueno, no tendríamos dentistas, pero algunos sufrirían por no tener esa profesión. Sería una solución, ¿no? Pero no tenemos esos dientes, tenemos que cuidar nuestra dentadura permanente. Ellos sí pueden hacer crecer sus dientes todo el tiempo y no le importan las caries porque no importa, va a seguir creciendo. Así son los caballos. Resulta que Caraguatipotherium es incluso más exagerado que el caballo, porque ni siquiera tiene raíz. O sea, es un diente que solamente corona y crece de una forma acelerada, pero de forma gigantesca. O sea, uno ve la forma en que crece y es como aumentar toda la potencia del caballo a 10 veces o 20 veces, mucho. Tiene un crecimiento continuo. Entonces, ¿para qué está ocupando esos dientes? ¿Por qué necesita dientes que se están renovando tan rápido? Uno dice, tendrá que estar comiendo algo duro, algo que haga que estos dientes vayan erosionándose así de rápido. Los caballos hoy en día, y los que conocemos y en el pasado, evolucionaron gracias a la evolución de los pastos. Y los pastos tienen pequeños cristalitos en su estructura que son muy abrasivos. No sé si han visto un pasto, si uno lo pone liso, puede hasta cortar cosas, ¿ya? Porque tiene estos cristalitos en los bordes y son muy duros. Entonces los caballos en realidad necesitan esos dientes de crecimiento continuo para ir adaptándose a esta abrasión tan fuerte de los pastos. Pero resulta que hay un problema con Caraguatipotherium. ¿Había pasto hace 11 millones de años? Hace 11 sí, pero resulta que todo su linaje, que son los mesotéridos, evolucionaron este tipo de dentición de crecimiento rápido hace 36 millones de años. Y los pastos aquí en América del Sur
recién empiezan a aparecer hace 18 millones de años. Entonces, como que evolucionaron la capacidad de tener dientes tan crecedores antes de que existiera el elemento que los hacía erosionar. Entonces, no deben ser los patos, algo más tiene que ser. Otros estudios han visto que las marquitas, que el microdesgaste que hay en la superficie de los dientes, indican que son arbustos, que están comiendo arbustos, que son mucho más blandos. En los arbustos siempre hay frutitos, es como cuando uno va a recoger murta ahora, ¿ya? Eso come entre la murta y las ramitas y las hojitas, y es mucho más blando que comer pasto, ¿cierto? Todos nosotros podríamos hacerlo también, ¿cierto? Con nuestros dientes que no son tan buenos. Entonces no consumen hierba, no están consumiendo hierba. ¿Y qué otra cosa puede ser? Entonces, no es caballo. Pero ¿cómo logra una alta abrasión? Otra alternativa, de nuevo comparando con algo, es que sea un roedor. A lo mejor está comiendo, está realmente haciendo esto como los castores que cortan la madera, está comiendo cosas como las nueces de las ardillas, que también es un roedor y que roe, por eso se llaman roedores. Y se parece, tiene incisivos grandes, bueno, se les dice rodentiforme, ¿ya? Tiene una dentición así. Pero ¿realmente tiene la función de roedor? Esas son las preguntas que uno se hace cuando es paleontólogo. Va a la base de cómo conoce lo que conoce. No por el parecido, sino que hay que argumentar y buscar la información. Le voy a dar solamente 2 evidencias, pero tengo una lista bien larga. 2 que son las más directas. Una es los incisivos, cómo son estos dientes de adelante, y después la articulación de la mandíbula. Los incisivos en la boca humana son esos que están ahí al principio. El maxilar es el que está arriba, son 4 incisivos en nosotros, vienen 2 caninos, después 4 premolares y los 3 molares de atrás. Les voy a mostrar una foto del Caraguatiphotherium que equivale a esa parte, los incisivos maxilares, bueno, y que tiene los molares también. Aquí está, de lado, ya están los incisivos, que ahí está la I, la P significa premolar, P3, P4, tiene 2 premolares, pero hay un espacio entre ellos, no tiene canino y le falta un incisivo, comparado con nosotros, pero sí tiene los 3 molares, así que tiene molares como nosotros, más o menos en composición. Esos incisivos tienen una morfología que es cóncava. Si yo pongo un incisivo con el otro, lo que voy a hacer es que el movimiento va a ser curvo. No estoy haciendo un movimiento cortante, sino que hay un recorrido en curva. Muy diferente a lo que hace el castor. Porque el castor, para poder cortar, lo que hace es un movimiento rectilíneo, para adelante y para atrás. Entonces, no es curvo, es recto. Entonces, no está usando los incisivos de la misma forma. Ahí está la mandíbula humana, ¿cierto? A mi izquierda, y a la derecha, la de Caraguatiphotherium. Es más larguito, pero ahí lo tenemos. La articulación de la mandíbula, que la tenemos ahí, en uno de los lados, es muy parecida a la de nosotros. Es ancha. Y ese ancho permite movimientos laterales como nosotros, ¿cierto? Podemos hacer así todo un juego, ¿ya? Resulta que el castor, o el roedor tipo que les estoy mostrando, hace movimientos que son hacia adelante y hacia atrás, y tiene una morfología de este huesito que es redondo, ¿ya? No permite movimientos laterales, tiene un surco que va solamente hacia adelante y hacia atrás porque está haciendo así, ¿ya? Para poder roer. En cambio, Caraguatiphotherium está moviendo la mandíbula con movimientos circulares.
Entonces tengo dos evidencias, la articulación y los dientes. Las muelas también me dicen lo mismo, la musculatura, etc. Ahí hay varias tesis que están en proceso. No es un roedor. Entonces, ¿qué es? Resulta que uno trata de reconstruir cómo son los animales en el pasado y se pregunta cosas básicas. ¿Cómo tiene las orejas? ¿Tiene labios grandes? ¿Tiene vibrisas, que son estos bigotes largos? ¿Tiene los orificios de la nariz como el caballo? ¿Como la llama? ¿Como un roedor? ¿Como un ciervo? ¿Cómo son sus tejidos blandos? Porque nosotros tenemos solamente aquí los huesos. Y uno diría, ¿y para qué me sirve así como para dar una imagen nomás? Como ver cómo es. Pero resulta que de esta forma yo estoy investigando sobre preguntas básicas de cómo uno forma un rostro. Y cómo uno tiene la cara que tiene, sea ya la mía o la de Caraguatiphotherium, sirve para conocer de qué forma, por ejemplo, reconstruir la cara de una persona que sufrió un accidente. Entonces, estamos atacando a preguntas que son básicas en la evolución de las distintas características que nos rigen a nosotros mismos. Ya, y hay investigación continua, hay estudiantes tesistas, perdón, los voy a nombrar, Eleonora Salvadores, Estefanía, Israel, Navia y Jorge Campos, que están investigando cómo son los músculos y cómo estarían comiendo. Y el último es el gonfoterio, de ese, espero que hayan escuchado. ¿Quiénes han escuchado el gonfoterio de aquí de la región? ¿Sí? ¿Sí? Hay varias manos, eso está bueno. Son elefantes que existieron aquí en la región. Se han encontrado hasta en el patio de casas elementos, así que es de nosotros muy local. La verdad, del norte al sur, ahora estamos aquí. Y este sí, ya como mascota, habría sido más difícil de cuidar. Yo creo que es mejor arrancar porque los elefantes hoy en día tienen muy mal carácter, así que puede que no haya sido tan bueno nuestro gonfoterio. El mundo era diferente, está la glaciación, los Andes ya estaban formados, tenemos un continente muy parecido a lo de hoy en día. Hay este Osorno, que es el lugar en donde vienen los fósiles, que les voy a presentar. Viene del patio de una casa. O sea, ustedes en cada una de sus casas podrían encontrar esos materiales, ¿ya? Son sedimentos que tienen hasta 15.000, 16.000 años. Así que todos ponerse a cavar, no, hay que pedir permiso. Hay que pedir permiso, entonces como Monumento Nacional. Este sitio, si se dan cuenta, están cavando a 3 metros de profundidad y han salido cráneos de chingue, muelas de caballo, vértebras de estos gonfoterios, semillas, plantas, hasta hace algunas semanas estaba la idea de vestigios de un meteorito, y hay algunos de los autores acá. Entonces hay demasiado material ahí, es muy bueno ese sitio, tienen que ir a Osorno a verlo, ya les voy a dar el dato donde tienen que ir. La reconstrucción de Osorno en ese tiempo no tenía los parques que tiene, ni las poblaciones, sino que era algo así, un lugar con agua, con partes de vegetación, donde había caballos y distintas faunas, muy diverso. Noteomastodon es el de arriba, que es este gonfoterio que les hablo. La B es el mamut, que viene de Asia, ¿ya? Es como ¿cómo se llama? Mani, de la era del hielo. Y el C es un elefante actual, el asiático. Miren las piernas largas que tiene el mamut y el elefante asiático. Realmente uno los ve así y dice, ay, son caseras, porque tienen, comparado con el Noteomastodon, que se ve así más robustito, ¿cierto? Es más
así. Es muy robusto, es más cuadrado, por eso es que hay que arrancar. Este hueso, estos son rayos X de un hueso de aquí, de Osorno, que ahí se ve la proporción. Tenemos el elefante asiático actual, miren que lo flaquito que es, y tenemos al Noteomastodon de Pilauco. Ahí, bien grueso ese hueso, soportando mucho peso seguramente. Este hueso es tan grueso que en realidad pensamos que la fauna se podría haber alimentado de esto de forma diferente. ¿Ven ese agujero ahí? Eso podría ser un animal pegando el masticón en este sector. Y ahí tengo un poco que es lo que yo pienso que pasó. Todavía no tengo que probar, no está publicado esto. Hay la impresión de unos dientes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, que los carnívoros tienen 6 dientes adelante, y los caninos, que son las 6 que aparecen ahí. Para mí, eso es lo que pasó. Le sacó un trozo, como una manzana. Cuando uno la masca, le sacó eso. Y ahí hay otro, las 6 implican los caninos, donde la otra parte es la misma parte del hueso, con otra vista, en donde está el trozo faltante. Es una mordida de una pantera, que es más o menos del tamaño de lo que nos imaginamos que debería ser. Esa es la tesis de Eduardo Silva, así que vamos a tratar de ver quién, no solamente el gonfoterio, sino que también la fauna asociada, que son los carnívoros, son más difíciles de encontrar evidencias. La historia continúa. ¿Dónde pueden ver estos fósiles? Están en exhibición en el Parque Chuyaca. Es libre, completamente gratis ir, así que no se lo pueden perder. Al que les guste los fósiles, es el lugar más cercano y en donde pueden ver la verdadera dimensión de todos estos datos, y van a ver la tibia que yo les mostré. Así que ojalá les den ganas con estos pequeños canapés que les doy de muestra de distintas investigaciones que se están haciendo en distintos tiempos, les dé ganas de continuar preguntándose cómo funciona este mundo. Gracias. Ahora viene la parte de conversación, preguntas, así que si me puede levantar la mano, vamos a estar uno en cada sala. Y necesitamos el micrófono para la grabación. Hola, me presento, soy Carlos, estudio antropología, y hace un tiempo atrás la profesora María Eugenia Celal nos llevó a Pilauco, y también allá creo que hay vestigios como del tigre diente de sable, creo, ¿no? ¿No? No. Pero está en el parque, creo, como que sí. Está el Milodón, pero esas no son encontradas. Hicieron la escultura. Es porque el tigre diente de sable es contemporáneo a esta fauna, pero solamente ha habido evidencia en Magallanes, muy al sur, pero en Pilauco no ha habido. Y por las mordidas que están en los huesos de Pilauco, tiene que haber sido un animal con los colmillos más cortos. Entonces, hasta ahora no hay evidencia de que haya un tigre un diente de sable. Pero de todos los animales que yo vi, estaba el caballo americano, el milodón, el tigre diente de sable, el gonfoterio, pero solamente se ha encontrado el gonfoterio y no, de otros 3 como que no... Los otros sí. Lo que pasa es que siempre va a haber entre lo que es la difusión general y después la investigación científica. Porque es cool el tigre diente de sable, entonces él se propuso hacer eso. Pero en Pilauco no se encontró esa evidencia. Sin embargo, el que es de Milodón, hay algo de vestigio porque hay partes de óseas que están dentro de la piel, los cenastros, que son estos parientes del Milodón, que esos sí se han encontrado en el sitio, entonces puede que haya. No ha habido cráneo y otros, pero están estos huesecitos que son huesos dérmicos, que son propios de ese tipo. Entonces, una interpretación. El caballo americano
ese tipo de caballo específicamente no, hay uno con patas más largas. El que reconstruyeron es uno que viene de más del norte. Es una historia bien, de qué se hace en lo escultórico. Son decisiones como de difusión y no siempre se hacen en base a la información científica así tan estricta, porque además esto va cambiando todo el tiempo. Inicialmente nosotros esperábamos encontrar el tigre de dientes de sable o huesos de milodón, pero todavía no aparece el material, entonces capaz que eso aparezca en un tiempo más, pero han habido ya en este sector 15 años de excavaciones, más o menos, desde el 2007 a 11, 12. Sí. Así que ya como que las probabilidades van bajando, pero uno nunca pierde la esperanza. Gracias. Hola, buenas. Soy estudiante de biología y mi pregunta iba a qué tan específicas son las descripciones de las especies encontradas en fósiles, principalmente porque a mí me gusta el área de taxonomía en artrópodos y la mayoría de las especies están descritas por los órganos sexuales. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si tengo dos especies que se asemejan demasiado en la misma localidad tipo? Si hay algo más para poder diferenciarla más allá de la morfología. De muchos de los fósiles que trabajamos, sobre todo que tienen más de 200.000 años, difícilmente tendremos material genético. El estudio que les presenté de Caraguatipotherium, digamos de los mesotéridos no tungulados emparentados a los caballos, ese se hizo con material genético, ¿ya? Pero uno tiene lo que la visión de paleontólogo es morfológico, esencialmente. Entonces, a no ser que uno tenga mucho material de una población entera, ahí uno recién podría decir cuál es hembra, cuál es macho, si es que tienen diferencias distinguibles. ¿Qué ha ocurrido? Ocurre más digamos, cuando hay hallazgos muy grandes. Pero eso es lo entretenido, es que la ciencia, uno no termina conociendo todo, termina teniendo más preguntas y en la medida en que va encontrando más cosas va cambiando lo que había antes, no hay dogmas. Entonces, si inicialmente uno piensa que hay una sola especie y después descubre que en realidad eran distintas, o una era macho y otra era hembra, vuelve a reorganizar todo, no hay problema. Lo que uno va haciendo va complementando la información en la medida que va teniendo más. Así que ahí uno tiene que ser honesto nomás. Con la información que se tiene, se hizo lo que se puede. Gracias. Por allá el caballero... Hola, buenas tardes. Mi consulta es, el chilesaurio es un ornitoísmo. Sabemos que actualmente son las gallinas, descendientes de aquellas líneas. Entonces, para este animal nuestro, ¿su piel tenía plumas o escamas? ¿Qué evidencia tiene? Y la otra pregunta es, ya que hablaste de lo genético, vi un documental del año 2008 donde se encontraban de 65 millones de años tejidos blandos e incluso sangre de dinosaurios. ¿Cuál es la experiencia que has tenido acá en Chile? Ya, muy buenas preguntas. Hay una precisión que las cosas son más complejas de lo que uno quiere en un principio. De hecho, las aves vienen de los saurisquios, de los que tienen pelvis de lagarto, no de los ornitisquios, pero eso se supo después, de que le pusieron el nombre y no se lo cambiaron por normas de la nomenclatura que le da la prioridad al primer nombre, ¿ya? Y no a la evolución de la investigación. Y podría haber tenido plumas, porque las plumas es una característica que evolucionó muy en la base de dinosaurios. De hecho, hay parientes del Triceratops que tienen plumas.
No hay evidencia directa de Chilesaurus con pluma, pero podría ser, sí, porque es muy básico. Y la otra pregunta era... hablando de la sangre. Ya, una cosa es tener sangre y la otra es tener material genético. La sangre es una célula y uno puede ver la morfología de la célula. Las cadenas de aminoácidos, de ácidos y las distintas adenina, guanina y toda esa formación que hace los genes se disgregan de forma muy fácil en el tiempo, porque como son ácidos, como que interactúan con la química del entorno y se deshacen, ¿ya? Por eso no más de 200.000 años. Pero lo que están haciendo ahora, y en eso participé en una conferencia el año pasado en Canadá, en donde lo que sí se encontraba es la morfología de las proteínas, y con ingeniería de los aminoácidos se está tratando de ver cuál es el código genético que podría generar esas proteínas, y así se está reconstruyendo cuáles son los genes. Entonces, capaz que se pueda. Yo siempre, hace años atrás, hace 20 años atrás, yo decía, los dinosaurios no podemos saber el color de los dinosaurios. Yo les decía a todos mis estudiantes, hacía clases de hecho, y decía, no vamos a saber nunca el color. Y ahora me como mis palabras, me las como, porque resulta que la forma en que uno tiene de insistir, busca distintas vías como para poder saber de qué forma se hace el color, si son pigmentos o estructuras las que generan el color. Y han podido reconstruir la química de distintos colores. El negro tiene una química en particular, el café, el amarillo, y si se encuentra en el fósil, en algunos muy bien preservados, se puede reconstruir cuáles son las tonalidades de los fósiles. De hecho, de Archaeopteryx era negro. Por los cromatóforos. No hay que pensar que es imposible, pero hay todo un riesgo que hay que tener para investigar. Quería saber si es que había alguna teoría de por qué este elefante que se encontraba acá era tanto más robusto y al parecer de menor estatura que los elefantes actuales, o algo similar, si que no Difícil saber. Ahora, sí es parte de la investigación ver cuál es la composición del hueso, si realmente eso le permitía tener un movimiento más rápido, lo cual es poco probable, pero ¿cuánto podría ser? Y en eso uno puede hacer interpretaciones de si sería capaz de migrar. Quizás fue uno de los problemas por qué no pasó al siguiente periodo, digamos, a que tengamos elefantes hoy en día en bosques valdivianos. Así que son preguntas loables porque son básicas, y eso podría generar también cuál es la propia constitución ósea de nosotros, ¿cierto? Entonces uno podría tener estas mismas preguntas tanto en medicina como en paleontología, y ambas coordinarse para lograr una comprensión de cómo surge esta robustez esquelética. ¿Qué creó el sitio de Pilauco como lugar de fósiles? ¿Cómo? ¿Qué creó el sitio de Pilauco como lugar de fósiles? El sitio Pilauco es una turba, o sea, es un pantano en donde los animales seguramente circulaban, y los esqueletos van quedando en los pantanos,
Los pantanos son muy buenos lugares para preservar fósiles porque ese material vegetal hace como que sella la superficie y hace que no haya oxígeno. Entonces no hay desarrollo de bacterias, de hongos, y entonces queda como sellado el vacío dentro de estas capas. Así que sí, es un ambiente húmedo. Quizás en todos estos humedales que tenemos aquí en Valdivia se está preservando la fauna. De hecho, cualquier pajarito que muera o mascotas, etcétera, va a quedar muy bien preservada en los pantanos, porque son buenos para eso. Hola, felicitaciones por la presentación. Quería hacer una consulta. ¿En qué parte están en exhibición los materiales del Caragua tipo Terio? No hay ninguna exhibición actualmente. El holotipo, o sea, el material con el que se hizo el nombre, está en las bodegas está en el lugar de almacenamiento de fósiles del Museo de Historia Natural en Santiago. Estos fósiles están todavía en estudio, están siendo preparados, de hecho todavía siendo extraídos de la roca. Quizá en unos años más podría alguno ser exhibido, pero es importante poder ver cuál es nuestra riqueza patrimonial del país. ¿Sí? Y en el caso del chilesaurio, ¿está en el Museo de Historia Natural? Sí, está en el Museo de Historia Natural y tengo entendido que ahora está en Magallanes también. Así que en Aysén había un museo, no lo he visitado todavía, lo tengo pendiente, en donde están mostrando el material. Sí, ahí sí que se puede. Gracias. Sí. Yo tengo una pregunta. Si alguien encuentra un fósil en su patio, ¿qué tiene que hacer? Y también, si alguien se da cuenta de que hay algún tipo de tráfico o de cómo se puede denunciar. Eso es muy importante. Los fósiles están protegidos por la ley 17.288, que dice que los fósiles son de patrimonio de toda la nación y por lo tanto están protegidos por el solo hecho de ser fósiles. Entonces, si uno encuentra un fósil, lo primero que tiene que hacer es comunicarlo a la policía, a la PDI o al Consejo de Monumentos Nacionales. Ya hay una oficina aquí en Valdivia, la principal está en Santiago, por supuesto, de esa forma ellos son los que van a ver de qué forma, a quién van a llamar para poder extraer el material o ver qué hacer con eso. Los fósiles se excavan de una forma muy delicada, tratando de conservar toda la información asociada a ese fósil. Si uno llega y lo saca de su contexto, resulta que pierde mucho la ciencia con eso. Así que si llegan a encontrar un fósil, déjenlo tal cual y llamen inmediatamente a la policía, PDI, están protegidos por ley. Cada vez que una constructora hace agujeros, tiene que hacer un estudio si es que hay fósiles en ese lugar y tiene que plantear actividades de manejo de esos materiales. Así que preservemos lo que es nuestro patrimonio, y de esa forma podemos aprender de nuestro país y sentirnos más orgullosos de toda la diversidad que tenemos hoy y en el pasado. Muy bien, excelente. Hola, me llamo Gwen y tengo 9 años y quiero decir que cuando tenía 6 años andaba en Chiloé y en una playa encontré el diente de un confoterio Sí, de hecho encontraste varios materiales, hicieron súper bien porque los trajeron aquí al laboratorio de paleontología de la universidad y nosotros informamos inmediatamente al Consejo de Monumentos Nacionales y actualmente ellos nos dieron el permiso para guardarlo en el laboratorio, donde puedes venirlo a visitar todas las veces que se pueda y que quieras también. Así que sí, ella es la evidencia de que uno puede encontrar un volar de un confoterio en cualquier parte, o
cualquier fósil en todas partes. Así que estén atentos, la historia está ahí, justo a sus pies. Parece que no hay más preguntas, pero para finalizar quería preguntarte a ti como paleontóloga si alguna anécdota o qué es lo que más te ha gustado del trabajo que tú haces, un poco más de la historia de terreno. De terreno, bueno, que se puedan contar. No, hay algo que se puede. Me viene de improviso. No, yo, bueno, a ver, ¿qué de terreno? Hay mucho, o sea, uno en terreno no solamente va a buscar fósiles, sino que además comparte con su equipo de trabajo, se cansa, puede estar caminando. Bueno, en Caragua, donde sacamos el Caraguatipotherium, teníamos que caminar 10 kilómetros de ida, en el primer terreno que tuvimos, 10 kilómetros de ida y 10 kilómetros de vuelta, con la mochila con los fósiles. ¿Ya? O sea, ahí quedamos, pero musculosos así como el Confotherium, así quedamos bien robustos después de eso. Y resulta que hubo una vez en donde estábamos excavando, habíamos bajado, en el segundo terreno, habíamos bajado diciendo ya, no hay camino, va a haber que caminar 10 kilómetros, busquemos otra forma de llegar, y fuimos por otro lado. Nos demoramos también un montón, pero dijimos ya, vamos a acampar ahí mismo. Así que hicimos como Sherpa y el primer día dijimos ya, algunos se van a quedar y el resto se van con las mochilas y arman el campamento, se devuelven, van a buscar agua, comida, se vuelven. Entonces era un tremendo organización solamente para armar el campamento en medio del desierto, porque no había ni agua. O sea, había que bombear todas las mañanas para filtrar el agua. El agua en el norte no es tan pura como la de acá, entonces metales deben haber muchos, y por eso tengo dientes muy malos, quizás tomando agua de por ahí, cargada de metales. Soy chucamatina, así que también soy nortina. Así que en el segundo terreno hicimos eso, armamos el campamento con mucho esfuerzo y recién podíamos empezar a trabajar el segundo día. Y el segundo día estábamos excavando y vemos una camioneta. Y pasa al lado de nosotros, y nosotros, ¿qué pasa? Tomé mucho la noche anterior, la altura, estábamos a 3.000 metros de altura, 3.000 metros de lugar donde estábamos. Y dice, ya, corramos, y gritábamos y toda la cosa, y no nos veían porque nosotros estábamos ahí perdidos en el cerro. ¿Qué iban a adivinar que estábamos? No sé. Bueno, justo unos meses antes que nosotros planeamos nuestra excavación, y nadie en el pueblo sabía, porque nosotros habíamos preguntado a todos cuál era la mejor forma de ir. Nadie sabía que había unas personas que estaban haciendo un proyecto de turismo agroecológico en el mismo valle en donde nosotros íbamos a excavar. Entonces habían hecho el camino 2 meses antes de nosotros ir. Y vimos que nosotros corríamos y pararon, no porque nos vieron a nosotros, sino porque vieron las carpas. Y dijeron, oh, son los burreros, los que pasan cocaína de... quizás que droga y la botón. Pero habían carpas Doite, qué sé yo, North Face, y los burreros así medio... Y ahí corriendo a donde había parado la camioneta, y ahí los encontramos, les explicamos lo que estábamos haciendo. Esa noche vinieron a nuestro campamento, compartimos unos vinitos, nos hicimos todos amigos. Y resulta que después de eso, de hecho aquí de testigos hay varios, que se quedaron al terreno siguiente. Ellos hicieron una casa en donde había con energía solar, había ducha, nos sirvieron la comida. Realmente en 3 años de proyecto Fondesit, o sea, si no hubiera sido por eso, yo no hubiera rescatado tantos fósiles, porque al tercer terreno era comodidad total, así con, no sé, sillas afuera, contemplando ahí un vinito, viendo el atardecer, etc. O sea, estos eventos de que todo se reúne, y además son de apellidos santos. Así que son nuestros santos del terreno. Nos habíamos portado bien.
Muchísimas gracias, Karen, por presentar esta tarde, por darte el tiempo de compartir tus conocimientos con la comunidad valdiviana. Yo sé que estas presentaciones quitan quizás más tiempo que las mismas clases que tú preparas, porque hay que prepararlas de una forma distinta, así que muchas gracias por tu tiempo y por la buena voluntad de compartir tus conocimientos. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí esta noche. Hay más de 120 personas, así que nosotros estamos muy contentos de una actividad de divulgación científica lleguen 120 valdivianos. Queremos agradecer nuevamente al Club de la Unión, a la Radio Bio Bio, a divulga.cl y a Ciencia en Chile por apoyar la difusión de esta actividad. Quienes quieran recibir invitación de los próximos encuentros con ciencia, hay algunas hojitas acá para que anoten su correo electrónico para que les llegue directamente la invitación de los próximos encuentros con ciencia, que son una vez al mes. Y un pequeño regalito para Karen, así que muchísimas gracias y muy buenas noches.